Hola, mi nombre es Andrés y bueno, les voy a explicar las diferencias entre distintos filtros, el promediador, el de convolución que es similar al promediador y un filtro que se realiza, bueno, que se realizó con una función f de tools. Creamos este último, se va a crear un filtro notch simple y un filtro rechazabandas para aplicarlos y ver la comparativa entre esos dos. Luego comparar ese con el de convolución y luego comparar ese con el filtro promedio. Primeramente, el filtro promedio ya lo habíamos manejado, ya lo habíamos hecho. Ahora bien, necesitamos una frecuencia de muestreo, una frecuencia de corte, una línea de tiempo, una función principal que sería un seno, una función secundaria que sería la función filtrada de la función principal que es y1, 3 y graficarla. Esta es la función del filtro promedio. Aquí el min lo estamos utilizando para sacar el promedio de entrada e incrementando en 1. Estamos sacando promedios y esta función sirve para agregar ceros al final. En este caso tenemos aquí un 3. ¿Por qué lo digo? Porque ahora en convolución igual lo mismo, necesitamos una función, una frecuencia de muestreo, una frecuencia de corte, una línea de tiempo, una función principal que sería un seno y tenemos un vector v. En este caso nuestro vector x sería y y nuestro vector v sería un tercio, un tercio, un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque en el filtro promedio le pusimos aquí el 3, que sería el segundo argumento del filtro promedio que estuvimos trabajando. Pusimos 3 en ese caso. Ahora entonces en el filtro de convolución le corresponde el filtro un tercio. Bueno, en el vector v le corresponde 3 veces un tercio. Si hubiéramos puesto 16, le corresponde el filtro v 16 veces un 16avo. Si le hubiéramos puesto 20, 26, 20 veces un 20avo. Y así. En el libro la convolución nos las maneja como, bueno, z, que es la variable, es igual a la convolución entre el vector x y el vector v. Tengo mi vector x que es y1, tengo mi vector v que es v. Los convoluciono y ploteo y2. Así de simple. Ok, tenemos entonces el filtro promedio, el filtro de convolución a 60 Hz, a 60 Hz. Y vamos con algo que es interesante. El filtro, bueno, un programa, un algoritmo que filtra las frecuencias de 60 Hz con funciones creadas con FDATools, que es una herramienta que nos da MATLAB. Ahora aquí les voy a explicar igual como se los explican en los otros, cada instrucción. El CLC para borrar pantalla, Close All cierra todo, Clear All borra todas las variables, W va a ser igual a la frecuencia con la que voy a estar jugando. Por ejemplo, si yo creo un rechazabandas, que en realidad eso es el notch, me va, por ejemplo, si yo lo creo entre 55 y 60, entre 55 y 65, esas frecuencias no me las va a dejar pasar. Pero si yo pongo un 90 aquí, me las tiene que dejar pasar. Entrada y salida tiene que ser igual. Si pongo un 30, entrada y salida tiene que ser igual. Igual lo mismo, mi frecuencia de muestreo, mi línea de tiempo, mi función principal. Y esto es importante, los coeficientes. Los coeficientes son números que se van a generar cuando nosotros creemos la función del filtrado. En este caso, estos números van a venir dentro de la función que creemos de filtrado, ya sea el notch o el rechazabanda. Entonces aquí va a ser el nombre de la función que queramos aplicar. Y2 va a ser a la señal filtrada entre coeficientes, entre los coeficientes generados de la función del filtro, y que sería la función principal. Vamos a graficar la función principal sin ninguna alteración. Ahí la vamos a sobreponer con hold on en la misma gráfica con la función filtrada, que sería y2. Y bueno, ya explicamos todas las instrucciones para qué sirve cada una de estas. Filter es una instrucción, es como axis o como plot, que requiere sus propios argumentos. De hecho, yo la encontré aquí. Si ponemos aquí filter en ayuda, es esta primera, nos dice los argumentos. Entonces todas estas son variables que tienen su razón de ser. Coeficientes, ya les expliqué de dónde van a venir los valores. Filter es una función, plot es una función que hemos trabajado desde el inicio de curso, hold on, y la segunda gráfica que se va a plotear. Ahora bien, ¿cómo creamos nuestras funciones que nos van a
dar los valores de los coeficientes. Bueno, ya les había mencionado la instrucción de FDATools. Vamos a aplicarla. FDATool. FDATool la aplicamos, nos va a abrir una ventana, le damos a cerrar. Y yo que quiero, les dije que vamos a crear un rechazabanda y un notch. Primero vamos a crear un rechazabanda. En este caso, un rechazabanda notch. Un rechazabanda notching tipo butterboard, del orden que nos los deja predeterminado. Van a ser hercios y nuestra frecuencia de muestreo va a ser de 1000. Nuestra frecuencia 1 vamos a ponerla en 55, nuestra frecuencia 2 vamos a ponerla en 65. Listo. Lo que les decía, aquí las frecuencias, la frecuencia 1 va a ser 55 y la frecuencia 2 va a ser 65. En este caso, cuando nosotros lo apliquemos, vamos a esperar que haya una muesca entre el 55 y el 65, como una tipo V más o menos, como un hoyo negro podría decirse, una V. Y en esa muesca nos va a representar las frecuencias eliminadas. Por ejemplo, y si de 55 para abajo todas las frecuencias tienen que dejarlas pasar, y de 65 para arriba, todas las frecuencias las debe dejar pasar. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a diseñar el filtro. Excelente, muy bien. Si nos damos cuenta, más o menos por aquí está 60 y nos está diciendo que esa es la muesca que les decía. Dentro de esta muesca están las frecuencias del 55 al 65, todas estas las va a eliminar. Y de 65 hacia adelante las va a dejar pasar, y de 55 hacia atrás las va a eliminar. Hasta ahorita luce bien la respuesta de nuestro filtro rechazabanda. Sinceramente yo prefiero este filtro. ¿Por qué? Bueno, más adelante ya van a ver su respuesta y verán que es cierto. Bueno, van a estar de acuerdo conmigo. Vamos a guardar este archivo como una función y vamos a ponerle rechazabanda rb. La guardamos. Listo. Regresamos al filtro auto y vamos ahora de nuevo. Les dije que íbamos a crear dos funciones, fda tool. Vamos a cerrarlo. Ahora vamos a crear un filtro notch, un single notch. Y si se dan cuenta, no tenemos dos frecuencias de corte, tenemos simplemente una frecuencia de corte específica. Entonces, cuando lo implementemos, van a ver por qué no me gusta la respuesta de este filtro notch. Sí filtra la frecuencia de 60, pero tiene problemas con las frecuencias posteriores a 60. Bueno, ahorita lo van a ver. Son 60, frecuencia de corte 60, muestreo 100. El ancho de banda. El ancho de banda nos sirve más que nada para la muesca, hacer más grande o más pequeña la muesca. Vamos a ponerle 500. Bueno, no, aquí es menos de 500. El ancho de banda no puede ser tan grande. Ahí está. En este caso, pues nuestro ancho de banda, si se dan cuenta, nuestra muesca está un poco más alargada y las frecuencias anteriores a 60 Hz las va atenuando poco a poco. Aquí cuando llega a 60 la corta, pero poco a poco se va recuperando, se recupera más o menos como hasta las frecuencias de 300, y eso no nos sirve. O también esto lo podemos manejar con el ancho de banda. Por ejemplo, vamos a poner un ancho de banda de 100. Va a dejar pasar menos frecuencias. Su muesca está un poquito más decente, ¿no? Entonces, bueno, les quería mostrar el ancho de banda. El ancho de banda es, pues, cuántas frecuencias va a permitir que pasen que va a permitir que pasen. Este filtro, en este caso vamos a dejarlo en 100. La muesca es similar a la del rechazabanda, similar, pero pues si se dan cuenta sigue teniendo esta curvatura de atenuación en las anteriores a 60 y en las posteriores a 60 se recupera más o menos como en 110 más o menos, y eso no nos sirve.
Entonces, vamos a guardar esto. Estrictamente va a afectar la frecuencia de 60, pero vamos a ver. Vamos a diseñarlo. Ya lo había diseñado de nuevo y lo vamos a guardar como un archivo MATLAB con una función. Vamos a ponerle nt, el notch. nt, lo vamos a guardar. Listo. Ahora sí, viene lo interesante. Vamos a comprobar. Primero vamos a comparar promediador, convolución y rechazabanda. Al final vamos a comprobar nada más rechazabanda y notch, pero vamos a ver qué es RB, ¿verdad? RB. Vamos a correr el filtro promediador con 60. Dejemos que sí. Y esta es nuestra gráfica, más o menos que es 0.9 más menos 0.9. Esta es la gráfica que nos genera, más o menos 0.9. Vamos al de convolución. Tiene que ser exactamente el mismo que el promediador. Vamos a ver qué gráfica nos genera. El de convolución. Si le decimos que sí. Y si se dan cuenta, más menos 9, un poquito menos efectivo. El de convolución se acerca, pero es similar. Ahora vamos a lo interesante. Ya vimos que la amplitud en 60 hercios es más menos 9. Ahora en 60 hercios con el rechazabanda. Le decimos que sí. Y si se dan cuenta, nuestra señal llegaba más o menos aquí con el promediador, como por acá con el promediador y por acá con el de convolución. Bueno, promediador llegaba de aquí hasta acá, convolución de aquí hasta acá, ¿no? En este caso, con el filtro rechazabanda, un rechazabandas, que estrictamente eso es un notch. Bueno, a mí se me hace más fácil filtrar frecuencias con rechazabanda, frecuencias de 60 Hz con rechazabanda. Si se dan cuenta, tiene una mejor respuesta. La señal de salida es la anaranjada, la de entrada es la azul. Tiene mejor respuesta. Pero ahora bien, vamos a comparar con una frecuencia de 100. Vamos a ver qué pasa con una frecuencia de 100. Se supone que si en 60 es más menos 8 en el filtro promediador, con 100 podría decirse que tiene que es llegar por lo menos al 1, ¿no? Tiene que ser una amplitud un poco mayor porque no la está filtrando. Y la amplitud todavía disminuye en el promediador. Vamos a una frecuencia de 150. Recordemos que ya estábamos por debajo del 0.8 en el promediador y sigue disminuyendo. Entre más aumentes la frecuencia, la sigue filtrando. A ver, 120, que es